La noche caía rápido sobre las dunas cuando Mateo encontró a la niña. Estaba sentada sola cerca de una roca irregular, descalza y temblando, rodeada únicamente por la oscuridad infinita del desierto. Su pequeño cuerpo apenas era visible contra la arena dorada que aún conservaba el calor del día que había terminado horas atrás. Mateo tenía 43 años y había pasado los últimos 15 viviendo lejos de la civilización. Era un nómada solitario, alguien que había huido de la sociedad y de todos sus dolores años atrás. Mateo nunca preguntaba por el pasado de las personas que encontraba y nadie preguntaba por el suyo. Vivía en una pequeña cabaña, construida con sus propias manos, en una región que pocos se atrevían a explorar. La soledad era su consuelo, el silencio, su compañía. Pero esa noche, algo dentro de él cambió. Había salido a recoger agua de un pozo lejano cuando la vio. Sus instintos le advirtieron que siguiera de largo. Una niña sola en el desierto significaba complicaciones, significaba responsabilidad, significaba tratar con gente, con autoridades, con historias que había pasado más de una década tratando de olvidar. Pero al acercarse, vio sus ojos. Eran grandes, cafés, y estaban llenos de un terror tan puro que lo transportó de vuelta a un lugar que había jurado nunca volver a visitar. Vio los ojos de su hija en aquellos ojos asustados. Su hija, la pequeña Sofía, que tenía solo 8 años cuando detuvo ese pensamiento. No era momento para recuerdos. «Ven», dijo simplemente, extendiendo una mano tan áspera como la arena que la rodeaba. La niña, que parecía tener unos 10 años, dudó un largo momento. Sus ojos reflejaban un miedo genuino, pero también una desesperación absoluta. No tenía opciones. Quedarse sola en el desierto significaba una muerte segura. Seguir a un extraño era un riesgo, pero era el único riesgo que valía la pena correr. Lenta, cautelosamente, puso su pequeña y fría mano en la de él. Mateo la llevó a su pequeña cabaña, una modesta construcción de piedra y madera, enclavada en un cañón escondido cuya existencia pocos conocían. La cabaña solo tenía 2 cuartos, uno para dormir y otro para cocinar y vivir. Las paredes estaban decoradas solo con lo esencial, estantes con provisiones, una cama vieja, una mesa de madera que él mismo había hecho. Mientras ella comía, pan seco, carne salada y agua fresca, Mateo intentó entender de dónde había venido. La niña hablaba una lengua diferente, algo que reconoció como uno de los idiomas de la gente del desierto. Sus gestos fueron suficientes para contar una historia fragmentada. Se había separado de su gente durante una migración. Una tormenta de arena había surgido de la nada. Su madre la había sujetado, pero el viento las había separado. Había caminado durante 3 días. 3 días enteros tratando de encontrar el camino de regreso, creyendo en cada momento que sería el último. Mateo notó que tenía los pies heridos y lastimados. Limpió sus heridas con agua tibia y las envolvió con paños limpios que tenía guardados. Ella no se quejó. Solo observaba sus manos con una mezcla de miedo y gratitud. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo, sabiendo que no entendería las palabras, pero quizás sí la intención. La niña se señaló a sí misma y dijo algo que sonó como Itzel. Mateo repitió el nombre con cuidado y vio una leve sonrisa aparecer en sus labios, la primera señal de que tal vez podría confiar en él. Esa primera noche, Itzel durmió mientras Mateo permanecía despierto, sentado junto al fuego, mirando la fotografía que guardaba contra su pecho. Era la única foto que poseía de su familia, su esposa Elena, con su cabello oscuro y esa sonrisa que le hacía olvidar todos sus problemas. Y Sofía, su pequeña Sofía, con esa sonrisa traviesa que había heredado de su madre. Habían muerto en un accidente de camioneta hacía 15 años.
un momento de descuido del conductor, una llanta que se salió del camino y de repente su vida había desaparecido. Desde entonces, Mateo había construido una vida de aislamiento. Prefería la compañía del silencio a la de los recuerdos vivos. Pero ahora, con Itzel durmiendo a salvo en su cama y él sentado en el suelo cerca de la puerta, sintió algo que no esperaba: un propósito. Los días pasaron. Mateo le enseñó a Itzel palabras en su idioma: agua, pan, fuego, sueño. Ella le enseñó palabras en su lengua nativa. Desarrollaron un sistema de comunicación basado en gestos, sonidos y ese conocimiento tácito que los niños parecen poseer de forma natural. Mateo notó que Itzel comenzaba a sonreír más. Él compartía historias usando solo expresiones faciales y gestos. Una noche fingió ser un coyote salvaje, gateando y haciendo sonidos feroces, y ella se rió, un sonido puro que llenó toda la cabaña de alegría. Pero mientras la cuidaba, Mateo también empezó a cambiar. Creó una rutina. Por la mañana salían a recoger bayas silvestres que crecían cerca del oasis cercano. Por la tarde le enseñaba sobre las plantas medicinales. Por la noche se sentaban junto al fuego y Mateo contaba historias con las manos, mientras ella se dormía gradualmente en su hombro. 3 noches después de su llegada, Itzel despertó gritando. Una pesadilla la había atormentado. Revivía el momento en que se había separado de su madre. Mateo la abrazó, susurrando palabras reconfortantes en un idioma que ella no entendía, pero cuyo tono comprendía perfectamente. «Tranquila», dijo él meciéndola suavemente. «Ya estás a salvo. No dejaré que nada te pase». En ese momento Mateo se dio cuenta de que sus promesas a sí mismo, no volver a dejar que nadie entrara en su mundo, no volver a arriesgar su corazón, se habían vuelto imposibles de cumplir. Fue al tercer amanecer cuando Mateo vio el polvo levantándose en el horizonte. Su corazón se aceleró de inmediato. Sabía exactamente lo que eso significaba. Unas 50 personas llegaron a la cabaña de Mateo esa media tarde. Hombres y mujeres a caballo, con los rostros duros y determinados por la travesía en el desierto. Buscaban a la niña. La habían buscado durante 3 días y 3 noches. El líder del grupo era un hombre llamado Tenoch, un guerrero que había pasado 45 años en una lucha constante por la supervivencia. Sus ojos eran negros como el carbón y su cuerpo mostraba las cicatrices de innumerables batallas. Tenoch desmontó con un movimiento fluido, sus ojos ardiendo de rabia mientras se acercaba a la cabaña. Sus guerreros formaron un semicírculo alrededor de la estructura, bloqueando cualquier posible huida. A través de un intérprete, un joven llamado Javier, Tenoch exigió explicaciones con una voz que no aceptaba desobediencia. «¿Quién eres? ¿Por qué una niña de nuestra tribu está aquí? ¿Qué le hiciste?» Mateo salió de la cabaña con las manos en alto, usando toda la calma que había cultivado durante años de soledad. «Mi nombre es Mateo. La encontré sola en el desierto hace 3 días. Estaba herida, hambrienta, casi moribunda. Eso es todo». Tenoch entrecerró los ojos. «Un hombre desconocido, una niña de nuestra tribu. Esto solo puede significar una cosa», dijo, su voz cargada con una promesa de muerte segura. Los guerreros comenzaron a moverse, sus manos yendo hacia sus armas, cuchillos, lanzas y arcos. La tensión en el aire era tan densa que Mateo sentía que podía cortarla. La multitud comenzó a agitarse. Las voces se alzaron en un idioma que Mateo no entendía, pero cuyo significado era demasiado claro. Ya habían tomado su decisión. Mateo sabía que tenía minutos, quizás solo segundos, para vivir o morir, pero entonces sucedió algo totalmente inesperado. Itzel salió corriendo de la cabaña, sus pequeños pies descalzos, golpeando el suelo con urgencia.
corrió directamente hacia Tenoch y comenzó a hablar rápidamente en su lengua nativa, sus palabras saliendo en un torrente casi incontrolable. La multitud de guerreros se quedó en silencio, sorprendida. Tenoch la escuchó en silencio absoluto, su rostro pasando por una serie de transformaciones emocionales. Confusión inicial, luego sorpresa creciente y finalmente algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Cuando Itzel terminó, respiraba agitada, con las lágrimas corriendo por su rostro. Miró a Mateo y luego de vuelta a Tenoch, con los ojos llenos de una determinación que ninguna niña debería necesitar poseer. Tenoch se volvió hacia Mateo y su expresión era completamente diferente. Ya no había ira, había algo que se acercaba al respeto. «Dice que tú la salvaste», explicó Javier, el intérprete, su propia voz reflejando el asombro que todos sentían. «Que estaba herida y hambrienta, que pasaste 3 días cuidándola sin pedir nada a cambio». Mateo solo asintió con la cabeza. «Dice que cuando mirabas la fotografía de tu familia, había lágrimas en tus ojos», continuó Javier, «que susurrabas nombres mientras dormías, que ella sabía que tú también habías perdido a alguien que amabas mucho». Una pesada pausa cayó sobre todo. Los guerreros bajaron lentamente sus armas. Algunos intercambiaron miradas, susurrando entre ellos. «Dice que le enseñaste que la bondad existe, incluso cuando el mundo es cruel», prosiguió Javier, su voz ahora temblando ligeramente. «Que podrías haberla ignorado y dejado morir, pero en lugar de eso, elegiste salvarla». Mateo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No había pensado en sus actos como nobles o notables. Simplemente había hecho lo que sentía que era correcto. «Y dice algo más», añadió Javier, mirando a Tenoch con asombro. «Dice que nosotros, como pueblo, enseñamos a los niños que todos los extraños son enemigos, pero que tú demostraste que eso no es verdad». Tenoch se acercó a Mateo, y Mateo estaba completamente preparado para lo que vendría. Pero el jefe tribal no hizo más que poner una mano en su hombro. Un hombre que saca a una niña de dentro de sí mismo, a pesar de sus propios traumas, a pesar de sus propias pérdidas, merece ser llamado hermano, no enemigo, dijo Tenoch a través de Javier. Nos enseñaste algo que habíamos olvidado en nuestras guerras constantes, que la humanidad no tiene color ni frontera, que la misericordia es la mayor fuerza de todas. En los 5 años que siguieron, el desierto ya no fue un lugar de aislamiento para Mateo, sino de propósito y transformación. Tenoch cumplió su palabra. A Mateo se le concedió el estatus de protector de Itzel, y lo que es más importante, se convirtió en un valioso amigo de su tribu. La cabaña fue ampliada, se construyeron nuevos puestos a su alrededor. Lentamente, ese lugar aislado se transformó en un punto de encuentro seguro donde diferentes comunidades podían reunirse sin miedo. Itzel, mientras crecía, se convirtió en un puente viviente entre 2 mundos. Aprendió el idioma de Mateo con fluidez y enseñó el suyo a su gente. Con el tiempo, se convirtió en traductora y mediadora en disputas. Los ancianos de la tribu reconocieron su inusual sabiduría para su edad y comenzaron a consultarla en asuntos de importancia. Mateo nunca se hizo rico, nunca se hizo famoso en territorios lejanos, pero vivió el resto de sus días sabiendo que había hecho algo que importaba profundamente. Las paredes de su cabaña ampliada pronto exhibieron dibujos y pinturas que Itzel había creado, historias de encuentros entre pueblos, de comprensión alcanzada a través de la compasión. También comenzó a llevar un diario, algo que nunca había hecho antes. En él documentaba las historias de los guerreros que lo visitaban, las lecciones que aprendía de Tenoch y los ancianos, y sobre todo, las pequeñas victorias cotidianas de 2 grupos que aprendieron a vivir lado a lado. Una noche, 3 años después del encuentro inicial,
Mateo y Tenoch se sentaron juntos junto al fuego. El jefe tribal había envejecido desde su primera confrontación, pero había una paz en su rostro que no estaba allí antes. «¿Sabes?», dijo Tenoch a través de Javier, «cuando mis guerreros y yo salimos ese día a buscarla, ya habíamos decidido nuestra respuesta. Habría habido muerte, quizás habría habido guerra, habrías desencadenado una serie de eventos que podría haber dividido a nuestros pueblos de forma irremediable». Mateo escuchó en silencio. «Pero esa niña, nuestra Itzel, vio algo en ti que nosotros no pudimos ver a través de nuestra rabia. Vio a un hombre, no a un enemigo, y nos enseñó el riesgo de juzgar por el exterior». Mateo murió a los 71 años, en una noche tranquila, rodeado de amigos de varias culturas. Tenoch estaba a su lado, al igual que Itzel, ahora una mujer adulta con hijos propios, sosteniendo su mano mientras daba su último aliento. Itzel murmuró palabras en su lengua y luego en español: «Gracias por no tener miedo de amarme». Mateo sonrió y entonces simplemente descansó. Cada año, en el aniversario de aquel fatídico encuentro en el desierto, Itzel visitaba la cabaña que se había convertido en un monumento viviente para Mateo. Traía a su propia familia, a sus hijos y nietos, y compartía con ellos viejas historias. Historias de cómo un hombre roto había encontrado un propósito en un acto de simple compasión, cómo había enseñado a todos a su alrededor que el miedo no tiene por qué ser la primera respuesta. La cabaña de Mateo se convirtió en un símbolo, un lugar donde la gente podía ir para recordar que la humanidad todavía era posible, incluso en un mundo que a menudo parecía hecho solo de crueldad y odio. Tenoch vivió hasta los 82 años, y su último acto como jefe fue oficializar un tratado de paz permanente entre su tribu y los colonos vecinos. Atribuyó esta paz a Mateo y al ejemplo que su antiguo enemigo había dejado. Epílogo. Lo que permanece. A veces, el mayor acto de valentía no es luchar con fuerza o vigor, no es enfrentarse a un ejército o conquistar tierras. El verdadero acto de valentía es reconocer la humanidad en un extraño cuando todo en ti, tu miedo, tu pasado, tu dolor, te pide que lo odies. Es elegir alimentar a un niño hambriento cuando cargas con tu propio duelo. Es optar por el puente cuando todo a tu alrededor está construyendo muros. Y eso es exactamente lo que Mateo había entendido esa noche en el desierto. Que el acto más revolucionario, el más poderoso, es simplemente extender la mano y decir: «Ven, ya estás a salvo». Porque en ese momento no solo salvó una vida, transformó el desierto y a sí mismo a través de la simple y verdadera bondad.